Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a arrancar el primer ejercicio del parcial de álgebra para ingeniería. Este fue el que se tomó durante la primera semana de octubre de 2019, ¿sí? Y lo primero que pide en este caso es encontrar todas las soluciones de esta ecuación. Menos 4z, vamos a ir escribiéndola acá al lado, ¿no? Menos 4 por z, siendo z el número complejo, nos va a quedar como z al cubo y luego de todo eso aplicar el conjugado, ¿ok? ¿Cuál sería la mejor técnica para nosotros de aplicar en este caso? Bueno, siempre que nosotros tenemos formas conjugadas, ¿sí? Las formas conjugadas se llevan bien tanto con la forma binómica, como con la forma polar. O sea que ahí el problema no estaría. Pero siempre que tengamos potencias, recuerden ustedes que la forma binómica es la más útil para lo que es sumas y restas de números complejos y la forma polar es la más útil cuando se trata de potencias, divisiones o multiplicaciones de los mismos. Entonces como en este caso tenemos una expresión con z al cubo, que tiene obviamente una potencia, la idea sería que lo más útil es encarar por ese lado el problema, ¿no? Entonces vamos a recordar la fórmula, ¿sí?, de los números complejos en forma polar, donde nosotros en forma binómica a z lo vamos a tener como a más b por i, donde a y b son números reales, ¿ok? Bueno, z en módulo, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos, porque básicamente estamos hablando de una distancia en el plano, ¿sí? ¿Qué distancia tienen esos puntos respecto a este vector respecto al 0, 0? Y en base a esto tenemos el ángulo, ¿sí? Vamos a poner acá las dos componentes, entonces acá tenemos a, b y finalmente nuestro número complejo va a ser el z, ese que ustedes ven acá. Esta es la unidad imaginaria y luego lo que tenemos de este lado va a ser por un lado el ángulo, ¿sí?, alfa, y por el otro lado el módulo de z, que es esta distancia positiva siempre, ¿no? Entonces por un lado vamos a tener que el ángulo, ¿sí?, nos va a quedar el ángulo relacionando a y b, podemos relacionarlo con la tangente, entonces vamos a tener como arco tangente de b sobre a, sería la parte imaginaria dividido la parte real. Y esto para tener una idea, refrescar las fórmulas que nosotros conocemos de este tema. Entonces, en el caso de la potencia, para la fórmula de Euler, z lo podemos pensar como el módulo, que lo calculamos a partir de acá, por e a la i de su ángulo, de su argumento. ¿Ok? Entonces, esto de otra forma es lo mismo que decir módulo de z por coseno del argumento. Recuerden que coseno en este caso está asociado con el cateto adyacente y que en este caso está asociado con la parte real, y luego más i por seno del argumento, donde en este caso está asociada con la parte imaginaria. Entonces, cuando nosotros a ese número complejo lo elevamos a un determinado valor, lo que estamos haciendo es al módulo lo estamos elevando al mismo valor y luego tenemos e a la i de n veces ese valor. ¿Por qué? Porque potencia a potencia se multiplica. De la misma forma, si nosotros queremos calcular una raíz, supongamos que nosotros tenemos z a la n, nos va a quedar como w. Entonces w por su lado nos va a quedar como su módulo por e a la i del argumento de w, ¿de acuerdo? Entonces, al aplicar lo que sería la raíz enésima para encontrar cuáles son soluciones de esta ecuación, lo que va a quedar va a ser módulo de w a la 1 sobre n por e a la i de ¿qué?
del argumento de W más 2kπ dividido n. Y este dividido n, básicamente, o el 2kπ justamente lo que habla es cuáles son las soluciones posibles de esa ecuación. ¿Sí? Ahí abre al abanico a todas, ¿de acuerdo? Entonces eso sería un poco el racional que hay detrás de cada una de estas decisiones. Entonces, vamos a proseguir de este lado. La idea justamente es, en base a estas fórmulas, nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir aplicando las equivalencias de cada una en cada uno de los casos. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que esto era menos 4 por z, esto es igual a z al cubo conjugado. Entonces vamos a ir por partes. Primera parte, ¿qué es z conjugado? Si z lo vamos a llamar como su módulo por e a la i del ángulo, entonces z al cubo, que es la primera operación que se aplica, va a ser módulo de z, o sea, le vamos al cubo todo, ambos lados, por e a la i de 3 veces el argumento. ¿De acuerdo? Eso sería un poco lo que ocurre. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Z conjugado, si z va a ser a más bi, z conjugado es a menos bi. Entonces, en el plano complejo, ustedes lo que van a tener es que cualquier número z, que va a estar con una parte real, puede ser positiva o negativa, sí, pero la parte imaginaria, respecto al número complejo, lo que ocurre es que la parte imaginaria se refleja simétrico al eje real, digamos. Este es uno de los z y luego este es el z conjugado. Que le cambiamos el signo a la parte imaginaria, ¿no? Bueno, respecto al ángulo, observen ustedes lo siguiente. Si el ángulo en este caso es alfa, medido desde el eje de los reales positivos, el otro ángulo va a ser menos alfa. Acá estamos viéndolo en sentido horario, y el sentido horario en esta convención lo estamos tomando como negativo. ¿Ok? Eso sería un poco el racional atrás de todo esto. Entonces, en definitiva, z conjugado en forma polar nos va a quedar, el módulo es el mismo, porque la distancia es la misma que el z original, por e a la i de menos el ángulo, porque lo estamos midiendo en el sentido contrario. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta al momento de realizarlo acá. Entonces, cuando tenemos z al cubo y todo esto conjugado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener módulo de z al cubo por e a la i de menos 3 veces el ángulo. ¿Sí? Con eso lo vamos a ir sacando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos multiplicando por menos 1 por esta misma lógica de que es el ángulo simétrico del otro lado. ¿De acuerdo? Otra cuenta auxiliar que nos sirve, porque así como pasamos esta fórmula la vamos a reemplazar aquí arriba, ¿qué pasa con el menos 4z? Bueno, menos 4z lo podemos pensar como una multiplicación. ¿Qué es el número menos 4? El número menos 4 es un número que está puramente en el eje de los reales en la parte negativa. Y nosotros tenemos que tiene un ángulo de pi. Entonces vamos a tener 4 en módulo por e a la i de pi, que es el ángulo, por módulo de z por e a la i de su argumento. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hicimos fue el menos 4 lo expresamos en forma polar y luego el z que ya lo teníamos expresado anteriormente. O sea, lo único que hicimos fue reemplazar una forma en otra, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a quedar como 4, módulo de 4 es 4, por módulo de z por e a la i de pi más alfa. ¿Sí? Eso sería un poco la idea cómo va quedando. Entonces, una vez que tenemos esto, reemplazamos en ambos lados y esto nos va a quedar 4 por módulo de z por e a la i de pi más alfa. Esto nos va a quedar de este lado, fíjense, módulo de z al cubo por e a la i de menos 3 alfa. Ok, eso sería un poco lo que vemos que ocurre a continuación. Bien, y ahora la idea es tratar de despejar por un lado, por separado, qué pasa con los módulos y qué pasa con cada uno de los argumentos. Entonces vamos a igualar los dos, ¿ok? Como para entender un poco cada caso. Entonces vamos a igualar por un lado módulos, vamos a igualarlos acá en verde, y por otro lado vamos a igualar los argumentos en rojo en cada caso. Son dos ecuaciones por separado, ¿sí? Se van a resolver de esa manera. Entonces vamos primero con el tema de los módulos, ¿sí? Los tomamos como si fueran ecuaciones por separado tal cual, ¿sí? Más allá que puede parecer un poco raro. Fíjense, 4 por módulo de z, esto nos va a quedar como módulo de z al cubo. Lo que se puede hacer en este caso es, recomendación,
pasar todos los términos de un solo lado de la igualdad. Con eso lo que vamos a lograr es que vamos a tener la mayoría de las soluciones posibles. Entonces voy a restar 4 por módulo de z a ambos lados y esto nos va a quedar como módulo de z al cubo menos 4 por módulo de z, esto es igual a 0. Fíjense que de acá puedo sacar factor común módulo de z y esto nos va a quedar como módulo de z al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y acá se abren dos escenarios. Si puede ocurrir que el módulo de z sea igual a 0, en cuyo caso el único número que tiene módulo de z a 0 es el 0 más 0i. Entonces una de las posibles soluciones válidas va a ser 0 más 0i. ¿Okay? Y la otra opción es que este término se haga 0, o sea, módulo de z al cuadrado menos 4 sea igual a 0. Sumamos 4 en ambos lados, o sea que el módulo de z al cuadrado nos va a quedar 4. Pero tengan cuidado porque al momento de aplicar la raíz cuadrada solamente nos vamos a quedar con el valor positivo, porque en este caso módulo está hablando de una distancia física, si está hablando de una distancia en el plano, entonces no tiene sentido que tomemos el valor negativo. Entonces módulo de z nos va a quedar como la raíz de 4, que nos va a quedar 2. ¿Sí? Eso sería lo que ocurre en ese caso. Entonces, de los z que vayamos a ver con los ángulos, este ángulo, el del 0, 0, ¿sí? Está indefinido, ¿sí? Nosotros no lo vamos a asociar al resto, pero sí, cuando igualemos los argumentos, sí tenemos que asociar cada uno de los argumentos con el módulo 2. Vamos a ver qué pasa con los argumentos en este caso, ¿no? Entonces, con los ángulos. Entonces, en este caso, vamos a tener para los ángulos, vamos a tener, fíjense, la cuenta dice que es e a la i de pi más alfa. Esto nos va a quedar e a la menos 3 alfa por i. Lo mismo, ¿no? Digamos en el orden. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, para hacerlo ordenadamente, conviene primero tratar de igualar nada más que los exponentes, que sería más lógico, ¿no? Entonces, porque de hecho, si los exponentes son iguales, las bases son iguales, los exponentes van a ser iguales también. Entonces vamos a llegar a que pi más alfa, esto nos va a quedar menos 3 alfa, ¿sí? Bueno, y entonces en este caso, pi, si nosotros restamos alfa de los dos lados, restamos alfa, esto nos va a quedar menos 4 alfa. Ahora hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Porque nosotros estamos encontrando, digamos acá, de lo que nosotros podríamos despejar, daría la impresión de que podríamos obtener un solo ángulo. Pero acá viene el truco de por qué tenemos que considerar varios ángulos más. Todos los ángulos que sean vueltas enteras de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí?, son soluciones de esta ecuación. Entonces, para evitar ese problema, lo que vamos a hacer es sumarle un número de vueltas enteras que se llama 2kπ, donde k va a ser un número entero. ¿Y esto por qué? Toda vuelta son 360 grados o en radianes 2pi. Entonces, al momento de dar esa vuelta, va a cumplir con la ecuación de que el ángulo sea el que nos está indicando ahí. Bueno, y ahora para despejar el ángulo, lo que hay que hacer es dividir por menos 4 ambos lados, en este caso. Entonces vamos a tener pi más 2kπ, todo esto dividido menos 4. Ahora, el número entero, ¿entre qué y qué tiene que estar? Bueno, el número entero tiene que estar o tiene que ser mayor que 0 estricto, ¿sí? O sea, k va a ser mayor a 0 estricto y k tiene que ser mayor o igual, perdón. Y tiene que ser menor estricto que el orden del ángulo en el cual nosotros vayamos a calcularlo, es decir, menor a 4. Entonces, ¿cuántos números enteros tenemos entre el 0 y el 4? K puede ser 0, 1, 2, 3 y ahí paramos de contar porque justamente el 4 no está incluido. Entonces, la lógica acá es, como tenemos 4K, tenemos 4 ángulos posibles y esos ángulos hay que asociarlos con el número complejo de módulo 2, que es el que hemos despejado acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces en este caso? Sugerencia, como esto es algo bastante mecánico, para armar los números bien, ármense una tabla donde diga, por ejemplo, que van armando el número complejo a poco. Entonces, tenemos por un lado el módulo de z, por otro lado el k, por otro lado el ángulo que lo vamos a sacar con esta cuenta, ¿sí?, y luego el z final. Y acá vamos haciendo la lista de respuestas, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ir armándolo de a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuántos k tenemos? 4. Tenemos 0, 1, 2, 3.
Todos los números complejos van a tener módulo 2, así que eso no hay problema en ese sentido. Y después tenemos que hacer esta cuenta alfa, que acá nos va a quedar como menos un cuarto por pi más 2k pi. Si los ángulos les llegan a quedar negativos y si por la cátedra les pide que sean positivos, consejo, súmenle 2pi o hagan que el ángulo esté entre 0 y 2pi, digamos. O sea, o fíjense cuál es el ángulo que tienen que sumar para que les quede íntegro. Igualmente es algo que hay que chequear si la cátedra lo pide o no. Si les da un ángulo negativo y está aceptable, no hay problema. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a tener k por 0 es 0. ¿Sí? Entonces esta parte se anula y vamos a tener menos pi sobre 4. Entonces esto puede ser menos pi sobre 4. Si lo queremos entre 0 y 2pi, lo que hacemos es sumarle 2pi, que 2pi son 8 cuartos, o sea que este ángulo puede ser 7 cuartos de pi. El siguiente, esto va a valer 1, entonces vamos a tener 3pi. Entonces vamos a tener menos 3 cuartos de pi. Si le sumamos 8 cuartos, este ángulo nos va a quedar como 5 cuartos de pi. Ambos son equivalentes, es lo que estoy poniendo acá. En este caso cuando vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea que este ángulo nos va a quedar como menos 5 cuartos de pi. O si le sumamos 8 cuartos, que es 2pi, vamos a tener 3 cuartos de pi. Y finalmente el último, que va a ser con 3, vamos a tener 2 por 3, 6, 7. O sea tenemos menos 7 cuartos de pi. Y después del otro lado vamos a tener pi sobre 4. Fíjense que hasta son simétricos uno del otro. Entonces, este es el z final, ¿sí? Si ustedes lo quieren en forma polar, directamente asocian el módulo con el número y ya está. Si lo quieren en forma trigonométrica, tienen que recordar la fórmula que pusimos al principio, que z nos iba a quedar su módulo por coseno del ángulo más i por seno del ángulo. Entonces, depende, digamos, acá pueden poner las dos formas. Yo les diría que, como consejo, pregunten si la consigna no lo dice explícitamente en qué forma quieren la respuesta. Así se ahorran un poco de trabajo, digamos, pero si no, no importa. Entonces vamos a tener 2 por e a la i de 7 cuartos de pi, 2 por e a la i de 5 cuartos de pi, 2 por e a la i de 3 cuartos de pi y 2 por e a la i de pi sobre 4. Y pasándolo a forma, pues, trigonométrica, a forma, digamos, binómica, esto les va a quedar como raíz de 2 por 1 más i, después van a tener, en este caso, raíz de 2 por 1 menos i. Después van a tener raíz de 2 por, en este caso, menos 1 menos i. Y luego raíz de 2 por menos 1 más i. ¿De acuerdo? Entonces, esas son todas las respuestas del problema. Y obviamente acá incluimos la de módulo 0, ¿sí? Que era la del principio, donde en este caso va a ser 0 más 0i. Donde en este caso nos piden lo siguiente. Vamos a tener dos planos, pi1 y pi2. Y el plano pi3, cuya normal es esta fórmula que vemos acá y que pasa por este punto. Entonces, la idea es encontrar todos los k pertenecientes a los reales tales que la intersección de estos dos planos, de pi1 y pi2, está incluida en el plano pi3. Como sugerencia, en este tipo de problemas, conviene hacer un dibujo simple, como para tratar de tener espacialmente dónde está ubicado cada problema y en base a eso planear una ruta de resolución del problema. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos lo siguiente: este punto pi1 intersección pi2 tiene que estar incluido en pi3 y el plano pi3 tiene una normal y pasa por un punto. Entonces, en general, por ejemplo, si este es el espacio, ¿no? Ustedes tienen acá el eje z, el eje x, el eje y y los semiejes negativos. Si ustedes tienen un plano pi, por ejemplo, el plano pi se puede definir de varias maneras, ¿sí? Entre las que están, por ejemplo, con vectores directores, con un punto que pase por el plano, o la forma que es, entre comillas, la más tradicional, es a través de la normal y un punto que pase por el mismo. Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Bueno, primero que tenemos la normal, que es un vector que es perpendicular a todo lo que está dentro del plano, como primer punto. Después, un punto que pertenezca al plano es un vector que, como todo vector nace en el 0, 0, el vector en sí no está incluido en el plano, sino solamente su extremo, la punta del vector. Y después tenemos un punto genérico x, ¿sí? Que está también incluido en el plano, pero también a su vez como el p, ¿sí? En este caso
nace en el 0, 0 y solamente su extremo está en el plano. Entonces, ¿qué ocurre? La resta de los dos, ¿sí? La resta de x menos p o p menos x, como ustedes prefieren llamarle, es lo que es perpendicular al plano, a la normal. Entonces, la fórmula de cualquier plano va a ser la normal por x menos p, en este caso igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo básico. ¿Qué es lo importante acá? Nosotros sabemos que la normal del plano ya la tenemos, ¿sí? En este caso, si es el caso del plano π3, la normal como dato ya la tenemos y sabemos que es esta fórmula, donde tenemos k, k y después tenemos k cuadrado menos k menos 4. Eso por un lado. Y el punto por el que pasa sería este mismo, sería k0 menos 1, que ya lo tenemos incluido. Entonces, fíjense lo siguiente, si hay una intersección de dos planos, ¿sí? Por un lado, ¿qué puede pasar con la intersección de dos planos? Puede haber tres respuestas. Por un lado, que la intersección sea vacío, en cuyo caso π1 es paralelo a π2 y son distintos. Puede ser que los planos sean iguales, entonces la intersección son todos los puntos. O el otro caso es como son infinitos, π1 intersección π2 puede dar lugar a una recta. Y lo más probable es que sea este el caso. ¿Por qué? Una forma rápida de darse cuenta de si un plano, cuál es la normal de un plano, por ejemplo, es yendo a la otra forma, que es la forma extendida, donde el plano está definido con las componentes de la normal, que son los coeficientes de cada una de las variables x y z respectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros sabemos viendo a simple vista esta fórmula es que, por ejemplo, la normal 1 nos va a quedar como 1 menos 1, 1, ¿sí? Que son las componentes que están acompañando a cada uno de los vectores. Y luego la normal 2 nos va a quedar como 1, 0, 0, que es la componente que está asociada a ese lado del plano. Entonces, lo más probable es que no sea ni este caso, ni este caso, sino que va a ser este, donde π1 intersección π2 es una recta. Es una recta que está incluida, por ejemplo, sería esta recta L, ¿sí? Que está incluida en el plano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podríamos obtener la ecuación de esa recta. La ecuación paramétrica de una recta siempre va a ser t, que es un escalar por un vector director más un punto P0 que pertenece al mismo. Y en ese caso, en forma gráfica, nosotros tendríamos el vector director de L, que sería este, un vector paralelo que corre como la recta, y después un punto P0 que pertenece a la misma, ¿sí? Entonces, ese vector director va a ser perpendicular a la normal, ¿ok? Por un lado. Y después, nosotros lo que tenemos es que si a su vez el plano pasa por ese punto, ¿ok? La idea sería tratar de, bueno, ajustarlo con esta ecuación. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a encontrar primero π1 intersección π2, como para tratar de, con esto que fuimos planeando, ver la respuesta, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar π1 intersección π2. Entonces, pensemos esto como un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, vamos a tener para π1, que esto nos va a quedar como x menos y más z es igual a 1. Y para π2 como que x es igual a 2, directamente acá es un sistema simple porque directamente reemplazamos una variable en lugar de la otra y listo, digamos. Por suerte, no hay que hacer demasiadas cuentas en este caso. Acá directamente puedo reemplazar x por 2, entonces esto me va a quedar 2 menos y más z es igual a 1. Si despejo y o despejo z, como ustedes prefieran, z me va a quedar como 1 menos 2 es menos 1, más y, o sea que esto me va a quedar y menos 1, ¿sí? Y en la forma de la recta, todo punto que pertenezca a la recta va a tener la siguiente forma. Va a ser la forma x y z. X va a valer 2, o sea que acá vamos a tener 2. Y no está definido, así que lo ponemos como y. Y z ya sabemos que va a valer y menos 1, entonces lo ponemos como y menos 1. Si separamos esto en la suma de dos vectores, uno con y y otro sin y, vamos a tener y por 0, 1, 1 más 2, 0 menos 1. Es decir, lo que dijimos recién. Y de hecho, esto ya es la ecuación de la recta. Fíjense, un escalar t, que en este caso le ponemos el alino, pero le ponemos otro nombre para que no confunda con la expresión completa de la cuenta. Y acá le sumamos el punto por el que pasa el plano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Fíjense que ya encontrando una ecuación, ¿sí?, de la recta, ¿qué es lo que habíamos dicho? La recta, ¿sí?, si L está incluido en π3, entonces B
DL, el vector directo de la recta, tiene que ser perpendicular a la normal del plano que lo contiene. Fíjense el dibujo, sin nada más. Entonces, ¿qué ocurre cuando dos vectores son perpendiculares? Bueno, su producto escalar va a dar 0. O sea, eso implica que B, ¿sí?, DL, producto escalar por n3 nos va a dar 0. Entonces nada, ahora directamente vamos a multiplicar estos dos y esa cuenta es la que nos va a dar 0. Entonces vamos a tener k cuadrado menos k menos 4, producto escalar por 0, 1, 1, esto nos va a dar 0. Entonces haciendo la distributiva, fíjense, k por 0 nos va a dar 0, más k por 1 nos va a dar k, y después 1 por toda la expresión nos queda la expresión completa, ¿sí?, igual a 0. Entonces fíjense, k menos k se nos queda limpia k cuadrado menos 4, o sea que k cuadrado puede ser igual a 4, si lo sumo 4 de los lados, y después al aplicar raíz cuadrada acá voy a tener las dos respuestas, puede ser más o menos 2. Bien, entonces ya encontramos los dos puntos. Ahora, el tema también es que nosotros sabiendo que k puede ser 2 o menos 2, ¿sí?, en realidad ahora tenemos que fijarnos si hay alguno que puede por algún motivo no ser válido, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en ese caso, ¿sí?, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener una forma de averiguar esto sería, si nosotros reemplazamos el punto, a ver, por ejemplo, esta recta, ¿sí?, la t 0, 0, 0, 1, 1 más 2, 0, 1 habíamos dicho que está incluido en el plano. Por lo tanto, este punto también está incluido en el plano. Y este punto sospechosamente parece bastante parecido al punto, digamos, que nos dan como consigna. Acá puede ser una coincidencia o no, pero podemos aprovechar esto a nuestro favor. Entonces, si k es igual a 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este punto pertenece, ¿sí?, entonces vamos a tener un punto P que es el 2, 0, menos 1 que pertenece al plano. Y eso ya está chequeado porque ya la recta que pertenece al plano ya lo tiene incluido. Entonces es mucho más simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, si k es igual a menos 2? Entonces el punto va a pasar a ser menos 2, 0, menos 1. Entonces, si pasa a ser menos 2, 0, menos 1, habría que fijarse si de hecho la ecuación de la recta lo puede llegar a contener. Entonces, del plano lo puede llegar a contener. Entonces, lo que habría que armar sería el vector, ¿sí?, y ver si efectivamente esto pertenece o no. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a tener, ¿no?, por ejemplo, vamos a armar la ecuación del plano con los dos casos para chequear y hacer, esto tiene que ser como un mecanismo de chequeo doble, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, con k igual a 2 vamos a tener pi sub 3 nos va a quedar la normal, que en este caso va a quedar con 2, 2. 2 por 2, 4, menos 4 es 0, menos 2, menos 2, por, abro paréntesis, x y z, menos el punto que pertenece, que en este caso es el 2, 0, menos 1, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces ahora hacemos la cuenta, 2, 2, menos 2, todo esto por x menos 2, y menos 0 que sí, z menos menos 1 que z más 1, esto es igual a 0, y con la distributiva esto nos va a quedar 2x más 2y menos 2z, y después tenemos, en este caso, 2 por menos 2 menos 4, ¿sí?, y después vamos a tener menos 2, esto es igual a 0, con lo cual lo que nos va a quedar va a ser 2x más 2y menos 2z, esto es menos 6, o sea que esto pasa a ser 6, y otra forma de ver el plano este es que nos va a quedar x más y menos z es igual a 3, por ejemplo. Entonces ahora hay que ver si la recta, que ya hemos dicho, efectivamente pertenece al plano. Entonces, la recta está dada por t 0, 1, 1 más 2, 0, menos 1. Entonces, sumando esto nos va a quedar como 2t y t menos 1, y lo que hay que hacer es reemplazarlo dentro del plano, ¿no?, para cada una de las ecuaciones. Esto es x, esto es y, esto es z. Cada una de estas las vamos a meter dentro de las variables que correspondan. Entonces vamos a tener 2 por x más y, que va a ser t, menos z, que es t menos 1, esto nos va a quedar igual a 3. Bueno, acá t con t se va, pero llegamos a esto que es un absurdo, ¿no? O sea que en este caso, ¿sí?, acá esto era con más 1, entonces nos va a quedar 1 más 2 es 3, con lo cual esto sí es válido, el k es igual a 2.
Les dejo para hacer k igual a menos 2. Si hacen la misma cuenta van a llegar a una solución absurda, o sea que el plano no pertenece, ¿sí? Entonces k igual a 2 es la respuesta correcta a este problema. Bien, vamos a ver el caso 3, donde nosotros tenemos un plano que contiene las rectas L1 y L2, ¿sí? Y la idea es hallar el simétrico de este punto, el 1, 1, 3, respecto del plano pi. Entonces, ¿qué técnicas vamos a usar en este caso? Bueno, la primera cuestión es lo siguiente. Vamos a tratar de ver una lista de pasos que se pueden entender en estos temas, ¿no? Como primer paso, ¿sí? La idea sería que si nosotros tenemos un plano pi que contiene las rectas L1 y L2, deberíamos hallar la ecuación de ese plano. ¿Y esto cómo lo logramos? Bueno, para empezar, si nosotros nos imaginamos un plano, por ejemplo, que tiene esta estructura, supónganse que ustedes tienen las dos rectas L1 de este lado y L2 de este otro, ¿no? ¿Qué elementos tiene todo este conjunto? Tenemos la normal por un lado, tenemos el vector director de 1 en este otro, el vector director de 2, y tenemos un punto que pasa por un plano y un punto que pasa por el otro, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a tener que la normal va a ser perpendicular al vector director 1 y la normal va a ser perpendicular al vector director 2, ¿sí? A los dos vectores que tenemos en cada caso. Entonces, por ejemplo, tenemos vector director 1, vector director 2, ¿sí? Entonces, la normal la podemos obtener como B1 por B2, producto vectorial, ¿ok? Entonces, y por un vector que pertenezca al plano puede ser cualquiera de los dos puntos. Podemos llamar a este P1 o P2. De esa manera nos garantizamos de que el plano contenga los dos puntos, ¿sí? De última, si vemos que o no estamos seguros que esto sea así, lo chequeamos previamente y listo. Entonces, la normal, por un lado, la vamos a tener como B1 por B2, entonces vamos a tener IJK 1, 2, 1, después tenemos 5, 6, 3, cerramos acá. Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser 2 por 3 es 6, menos 6 por 1 que es 6, 6 menos 6 es 0, luego tenemos 1 por 3 es 3, menos 5 por 1, 3 menos 5 va a dar menos 2, menos menos 2 da 2 positivo, y luego tenemos 6, menos 5 por 2 que es 10, 6 menos 10 nos va a dar menos 4. Entonces ya con eso tenemos la normal. Recuerden ustedes que la ecuación del plano genérico nos queda normal por x menos un punto p igual a 0. Entonces de acá nosotros vamos a tener nuestra normal, ¿sí? Reemplazamos dentro de la ecuación y podemos usar cualquiera de estos puntos, si puede ser P1 o P2. En este caso podemos usar P2, ¿sí? Indistintamente, no hay problema. Entonces el plano nos va a quedar como 0, 2 menos 4 por, vamos a tener x y z menos, vamos a tener 2 menos 2 menos 1 igual a 0, ¿sí? Entonces ya el plano nos queda de esta ecuación cuando peinamos un poco las cuentas y demás, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es decir, bueno, un simétrico de este punto, el 1, 1, 3, que pase respecto a ese plano, ¿no? Entonces vamos a anotar acá la ecuación del plano de referencia, ¿no? En este caso esto nos va a quedar como 2i menos 4z igual a 0. Si lo quieren simplificar un poco más, lo que pueden hacer es dividir ambos lados por 2, si prefieren, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como i menos 2z es igual a 0. Y después ver los puntos. Entonces, por ejemplo, el simétrico, ¿sí? Si nosotros tenemos el plano que tiene esta forma, bueno, el simétrico supongamos que este es el punto del 1, 1, 3, ¿no? Entonces deberíamos tener una recta que pase por un punto P'. Vamos a tener a esta recta, vamos a llamarla, si quieren, L'. Entonces, ¿qué elementos va a tener esta recta? Va a tener un vector director que va a ser paralelo a la normal del plano, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Entonces vamos a tener B, va a ser paralelo a la normal. La recta va a tener forma un escalar t por el vector director más un punto que pase por el mismo. En este caso este punto puede ser el 1, 1, 3. Entonces una de las cosas que podríamos sacar sería averiguar, ¿sí? Hallar L. Y luego, como tercer punto, sería hallar la intersección, vamos a llamarle P'', que va a ser la intersección de esa recta con el plano pi. Y luego, ¿sí? Hallar la distancia entre ese punto y el punto 1, 1, 3. Y entonces, por consecuencia, el punto P',
va a estar a la misma distancia que ambos, ¿ok? O sea, vamos a tener lo mismo de los dos lados. Entonces vamos a tener en este sentido, ¿sí? Fíjense, vamos a tener la recta que nos va a quedar como t por el vector director acá, que nos va a quedar como 0, 1 menos 2 más el punto, que en este caso es el 1, 1, 3, ¿sí? Ya tenemos el punto 2 listo. Después, la idea es encontrar la intersección de esta recta con el plano. Entonces lo que hay que hacer acá es, la forma genérica de la recta va a ser agrupar todos los elementos. Vamos a tener 0 más 1, esto nos va a quedar 1, t más 1, y luego vamos a quedar menos 2t más 3. Entonces en este caso vamos a tener x, vamos a tener y, vamos a tener z, y luego reemplazándolos cada uno en la ecuación correspondiente del plano. Entonces vamos a tener y, que nos va a quedar t más 1, menos 2 por menos 2t más 3, esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener t más 1 más 4t menos 6 es igual a 0, esto nos va a quedar como 5t menos 5 es igual a 0, o lo que es lo mismo que t nos va a quedar 1. Con t1, ¿sí?, el punto P', que es la intersección, en este caso nos va a quedar como 1, 1 más 1 que es 2, y menos 2 más 3 que es 1, ¿ok? Entonces ahora la distancia, ¿sí?, en este caso que este es el punto 3, ahora tenemos que calcular la distancia entre este punto y el 1, 1, 3, entonces calculamos distancia entre el 1, 1, 3, esta fórmula de distancia ustedes la pueden calcular haciendo la resta de esos dos vectores, ¿sí?, y calculando la norma de ese vector. Entonces fíjense que en este caso esto nos va a quedar, ¿no?, como la norma de 0, menos 1, 2, que fíjense que es lo mismo que el vector director. Para esto aplicamos Pitágoras, la raíz cuadrada, en ambos casos. Entonces tenemos raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, o sea que esto queda como raíz de 5. Entonces, ¿qué ocurre? El punto P' está a raíz de 5 del otro lado del objeto, ¿ok? Y si nosotros tenemos, fíjense, la resta entre este vector y este punto P', que es la intersección, el vector viene en este sentido, con lo cual, si este vector, básicamente ese mismo vector director, lo único que tuvimos que hacer fue multiplicarlo por 1, la lógica dice que el punto simétrico del otro lado va a estar con menos 1. Entonces, en ese caso, P' lo vamos a tener con t igual a menos 1, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar con 1, menos 1 más 1 que es 0, y después tenemos 2 por menos 2 por menos 1 es 2, más 3 nos va a quedar 5. Luego tenemos que calcular la distancia entre no entre ya el 1, 1, 3, sino entre el punto P', que es el 1, 2, 1. Entonces tenemos entre el 1, 2, 1 menos el 1, 0, 5, y chequear que esa distancia sea raíz de 5. Entonces vamos a tener la norma de que 1 menos 1 nos va a dar 0, 2 menos 0 nos va a dar 2, y 1 menos 5 en este caso nos va a dar 4, menos 4, correcto. En este caso fíjense que la norma, ¿sí?, lo que estamos diciendo es que estamos ante... Bueno, como probamos acá, vemos que no funcionó con con menos 1, pero sí funciona con t igual a 2. ¿Por qué motivo? Porque ambos están a raíz de 5. Entonces el punto que es simétrico del otro lado, en este caso, es el 1, 3, menos 1. Ambos están a la distancia raíz de 5. Bien, vamos a ver el último punto. En este caso, lo que vamos a tener en cuenta es, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿no?, de la forma siguiente, ¿no? A por X es igual a B, un sistema de matrices de 3×3 de matriz de coeficientes, y la matriz de constantes también de 1×3, y la idea es encontrar todos los valores de A pertenecientes a los reales, tales que el sistema A por X igual a B tenga infinitas soluciones, ¿no? Entonces, para los valores hallados, resolver el sistema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es poner el sistema ampliado, es decir, la matriz A y B, y vamos a tener varias opciones. Como este es un sistema de 3×3, gráficamente, ¿cómo queda el escenario? Si nosotros tenemos A, ¿sí?, y este lado tenemos B, ¿no?, y en este caso estamos hablando de un subespacio de 3, o de una matriz de 3×3, y esto que va a ser de 3×1, ¿no? Bueno, al momento de triangular, esto nos va a quedar número, 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 número,
0, número, 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 y acá 0, 0, número, número. Si esto es más o menos muy a grosso modo cuando aplicamos la triangulación de Gauss-Jordan. ¿Por qué esto es importante? Porque si tiene infinitas soluciones, estamos hablando de un sistema compatible indeterminado. Y esto ocurre cuando vamos a tener, diciéndolo en castellano, el número de filas, ¿sí?, o de ecuaciones limpias va a ser menor que el número de incógnitas o de x, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es triangular el sistema, como siempre, y ver qué pasa en cada uno de los casos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos para cada una de las letras, tenemos por ejemplo para x1, para x2 y para x3 tenemos cada uno de las variables del sistema, ¿no? Entonces vamos a tener por ejemplo 1, menos a, menos 3, luego tenemos menos 1, después tenemos 1, 0, 1, menos 5, después tenemos 0, 1, 4a y menos 2a más 2. Entonces vamos a triangular como hacemos siempre, ¿sí? Entonces vamos a tener la primera fila no se toca porque no hay cambios. La segunda fila podemos hacer fila 2 menos fila 1, entonces hacemos 1 menos 1 es 0, 0 menos menos a es 0 más a que es a. Después tenemos 1 menos menos 3 que es 1 más 3 que es 4. Después tenemos menos 5 menos menos 1 es menos 5 más 1 que es menos 4. Y después tenemos 0, 1, 4a y menos 2a más 2. Después otra cuenta, las dos primeras filas no las tocamos. Yo lo que voy a hacer es hacer la cuenta solamente con la última, para no repetir nada más. Entonces vamos a hacer fila 2 menos a por fila 3, porque vamos a tener a por 1 por a nos queda entonces 0, a menos a nos va a quedar 0, vamos a tener 4 menos a cuadrado, menos a por esto nos va a quedar 4 menos 4a cuadrado, y acá vamos a tener menos 4 menos a por todo esto, entonces vamos a tener menos 4 más 2a cuadrado menos 2a a secas. Entonces, recuerden que la matriz tenemos esta fila, tenemos esta fila, tenemos esta fila. Entonces, para que nos quede el número de filas menor que el número de incógnitas, se tiene que anular la fila por completo. Es decir, tanto la hilera de coeficientes como la de constantes, todo, o sea, en conjunto. ¿Por qué? Porque si se anula, por ejemplo, la fila de coeficientes, pero no la de constantes, estamos hablando de un sistema que no tiene solución, que por lo tanto no se puede resolver, no es lo que pasa en este caso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, nosotros vamos a tener, en cada caso, ¿sí? Vamos a probar qué es lo que ocurre. Tenemos que tener, para la fila 3 que se anule, se tiene que anular la primera que nos dice que 4 menos 4 a cuadrado nos va a quedar 0. Entonces, por ejemplo, en ese caso vamos a tener menos 4 a cuadrado es igual a menos 4, con lo cual a cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual a nos va a quedar más o menos 1. Y lo probamos del otro lado, vamos a tener, esto sería 2a cuadrado menos 2a menos 4, esto es igual a 0, entonces esto nos va a quedar como a cuadrado menos a menos 2 es igual a 0, ¿no? Y vamos a ver en las raíces de este sistema. Entonces acá las raíces van a ser 2, van a ser a va a valer menos 1 o a va a valer 2. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Fíjense ustedes, si seleccionamos a igual a menos 1, tenemos la garantía que se van a anular los dos lados, ¿ok? Entonces, con a igual a menos 1, ¿sí?, esta fila se anula. ¿Qué pasa si la reemplazamos arriba? Bueno, en este caso es más difícil que se anule la fila, o mejor dicho, si nosotros ponemos a igual a menos 1, ¿sí?, en los dos casos, las dos filas vamos a tener, fíjense, menos 1, 4 menos 4, y acá vamos a tener 1, menos 4, y acá vamos a tener 4. O sea que las dos filas son equivalentes, pero en ambos casos no hay problema, porque seguimos teniendo un sistema compatible indeterminado. Con lo cual, a igual a menos 1 es una respuesta válida, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si a es igual a 2, o fíjense lo siguiente, se va a anular esta parte, pero no se va a anular esta. Con lo cual eso está bien, porque por lo menos lo que está diciendo es que una de las respuestas va a ser 0, ¿sí? No quiere decir nada más. Pero ¿qué pasa? Es un sistema compatible determinado, con lo cual no cumple el hecho de que tenga infinitas soluciones. Entonces no hay problema. Y si por ejemplo a va a valer 1, se va a anular el lado de los coeficientes, pero no el lado de las constantes. Y ahí, en ese caso,
estamos ante un sistema incompatible. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos una incógnita, no tenemos nada que igualado a 0 de otra cosa distinto de 0. Básicamente sería ese es el tema. Entonces, ahora cuando nos pide resolver el sistema, lo que vamos a hacer es vamos a tomar estas tres filas. La única respuesta posible en este caso es a igual a menos 1. Entonces, vamos a reemplazar acá. Si vamos a armar este sistema con a igual a menos 1 y ver cuánto nos da. Entonces, fíjense, tenemos 1 menos menos 1, que nos va a dar 1. Después tenemos menos 3. Después de este lado tenemos menos 1. Pues acá tenemos 0, a que vale menos 1, 4, menos 4. Y acá vamos a tener 0, 0. Vamos a tener 0. Luego acá vamos a tener también 0. ¿Okay? Entonces, fíjense, en este caso, vamos a tener para cada una de las letras. Llámenle si quieren, vamos a poner acá otro color. Esto en X, esto en Y y esto en Z. Y las constantes, acá las ecuaciones en limpio que nos quedaron fueron directamente las dos primeras. Entonces tenemos, para la fila 2, vamos a tener menos Y más 4Z es igual a menos 4. Acá podemos dejar Y, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como menos 4z, o lo que es lo mismo que Y nos va a quedar como 4z más 4. Después en la segunda vamos a tener X más Y menos 3z igual a menos 1. X más 4z más 4 menos 3z es igual a menos 1. Esto nos va a quedar como X más z. Esto es igual a menos 1 menos 4. Y X nos va a quedar como menos z menos 5. Entonces, juntando todas las soluciones, la solución del sistema en función de X nos va a quedar para X menos z menos 5, para Y 4z más 4 y para z, z. Esto es más, lo podríamos poner en forma de recta y la recta que vamos a tener va a ser z por menos 1, 4, 1 más el punto constante que es menos 5, 4, 0. Y ese sería el conjunto de solución del sistema. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.